Nuevas estrategias para la prevención del cáncer de cuello uterino. Es importante recordar que más del 90% de los carcinomas de células escamosas del cuello uterino están asociados a infección por VPH. Estas infecciones cervicales por VPH tienen un largo periodo que permite intervención en cualquier momento, que sería importante para reducir uno de los tipos de cáncer que pueden ser prevenidos a nivel mundial. Es decir, tenemos un montón de oportunidades para poder reducir esta incidencia de cáncer de cuello uterino, sobre todo en las lesiones premalignas. En el 2020, la Organización Mundial de la Salud establece lo que es la estrategia global para acelerar la eliminación del cáncer cervical como un problema de salud pública. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud se plantea esta estrategia? Podemos ver que la incidencia para 2018 de cáncer de cuello uterino va desde rangos entre 7.3 a 26 por 100.000 mujeres año. Podemos ver que en algunos países del mundo, generalmente asociados a bajos o medianos ingresos económicos, la incidencia es mucho mayor que en los países de altos ingresos económicos, probablemente debido a una multitud de factores que están asociados con el desarrollo del cáncer de cuello uterino, pero también con el éxito o no de un plan de prevención de cáncer de cuello uterino, de prevención secundaria. Aquí podemos ver que la mortalidad más o menos sigue una misma distribución geográfica. También vemos una gran variabilidad de las tasas, desde 2.7 a 17.3 por 100.000 mujeres año, siendo igual que la incidencia en los países de menores ingresos económicos, las mayores tasas o las más altas tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Aquí podemos ver un cronograma de lo que ha sido la pesquisa de cáncer cervical y los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial para prevenir la muerte por cáncer cervical. Más o menos en 1920, George Papanicolaou comienza a hacer sus trabajos sobre frotis vaginales y se da cuenta que puede reconocer células atípicas en pacientes que tienen alguna lesión. Para 1930, la mortalidad por cáncer de cuello uterino en Estados Unidos era 36.6 por 100.000 mujeres año. En los años 40 se hace la primera publicación sobre los frotis cérvicos vaginales y su relación con el cáncer ginecológico, y se comienza a utilizar la citología para hacer la pesquisa de las lesiones preinvasivas y cáncer cervical. Para mediados de 1980, Harald Surhausen descubre que hay una relación entre la infección por VPH y el cáncer cervical. Para finales de esa década se crea el sistema Bethesda para organizar la nomenclatura de la citología y que todos hablemos el mismo idioma con respecto a los diagnósticos citológicos. Y ya para 1990, gracias a la utilización de la citología en la pesquisa cervical, el cáncer de cuello uterino en Estados Unidos disminuyó hasta 7.2 por 100.000 mujeres año la mortalidad. A finales de los 90, la FDA aprueba el examen de VPH de alto riesgo para pesquisa y diagnóstico de cáncer cervical. Para 2000, la captura híbrida es aprobada. Se recomienda entonces el co-testing más o menos en el 2004. En el 2006 se aprueba la primera vacuna contra VPH, que significó un gran esfuerzo en la prevención del cáncer de cuello uterino. Se aprueba la bivalente, más o menos cerca del 2008. Y la FDA en el 2012 aprueba el COVAX 4800, que son pruebas más precisas y más sensibles para el diagnóstico de infección por VPH. Todo este esfuerzo hasta 2020 ha significado que debemos aumentar la sensibilidad de las pruebas para hacer el diagnóstico de sobre todo de lesiones preinvasivas, y establecemos entonces un punto de corte en el 2020 con la estrategia que plantea la Organización Mundial de la Salud, que hablaré posteriormente de ella. La prevención del cáncer de cuello uterino debemos tomar en cuenta que tiene varias facetas. La prevención primaria, que es evitar la infección por VPH. La prevención secundaria,
que es la pesquisa y tratamiento de las lesiones preinvasoras, y la prevención terciaria, que corresponde ya al tratamiento del cáncer de cuello uterino invasor. Aquí podemos ver en esta gráfica que, como hablaba al principio, hay desde la infección por VPH hasta el cáncer, pueden pasar hasta aquí entre 15 y 20 años. Es decir, que tenemos oportunidad de hacer prevención primaria, previniendo la enfermedad, la infección por VPH antes de los 15 años. Cerca de los 30 años podemos hacer el diagnóstico de las lesiones preinvasoras y ya posteriormente, entre los 35 y 40 años, ya comienza a aparecer el cáncer de cuello uterino con una mayor incidencia, haciendo pico cerca de los 50 años. Entonces, la prevención primaria es la vacunación contra el VPH primordialmente, y educación sexual y recomendaciones de salud y cese de hábito tabáquico como un cofactor reconocido para cáncer de cuello uterino, uso de preservativo y circuncisión masculina. Cerca de los 30 años, pues podemos, entre los 25 y los 30, comenzar la prevención secundaria haciendo la pesquisa y tratamiento de las lesiones preinvasoras. Y posteriormente, cuando ya tenemos el cáncer instalado, la prevención terciaria con el tratamiento de cáncer de cuello uterino, cirugía, radioterapia y quimioterapia, y en los casos avanzados, cuidados paliativos. Entonces, la prevención primaria en el cáncer de cuello uterino es el conjunto de medidas encaminadas a la interrupción de la historia natural de una enfermedad y la reducción de la incidencia de esta patología antes de que se manifieste. Son medidas que se llevan a cabo en sujetos sanos y consisten en el control de hábitos y condiciones de riesgo, y en los casos de que haya vacuna, la vacunación, que es el caso del cáncer de cuello uterino. Vamos a hablar un poco de lo que es el VPH y cuál es su relación con el cáncer de cuello uterino, con la carcinogénesis del cuello uterino. El virus del papiloma humano es un virus de la familia Papillomaviridae. Es un genoma ADN de doble hélice circular de 8.000 pares de bases. Tiene una cápside proteica icosaédrica formada por dos proteínas estructurales, la L1, que es el 80% de la cápside, y L2, que conforma el 20%. Tenemos genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Los más frecuentes de alto riesgo son 16 y 18, seguidos de 45, 31, 33 y 52. Y los genotipos de bajo riesgo, que normalmente están asociados a verrugas genitales, son el 6 y el 11. Aquí podemos ver un genoma de VPH, en este caso el VPH 16, que es el más frecuente, y podemos ver cómo los genes están distribuidos y tienen diferentes nombres. Tenemos los genes L, que son los genes late, porque se transcriben posteriormente o al final de la replicación celular, y consisten en las proteínas de la cápside L1 y L2. Después tenemos los genes early. Dentro de ellos tenemos varios: E1, encargado de replicación; E2, que controla qué genes se transcriben y qué genes no; E4, encargado de la replicación; y finalmente tenemos E5, E6, E7, que son los encargados de la transformación maligna. Normalmente estos genes no se transcriben. E2 controla su transcripción, pero si hay alguna alteración, lo que se llama la integración del genoma dentro del genoma humano, vamos a ver entonces que hay una transformación maligna, porque E5, E6, E7 pueden transcribirse sin ningún freno. ¿Cómo se replica normalmente el VPH? El virus entra a la célula, se replica como episoma, es decir, que el episoma viral es el ADN que está en el núcleo, cerca del ADN humano, utilizando toda la batería de transcripción que tiene el núcleo, como hacen todos los virus. E2, que es el encargado de controlar la transcripción, reprime a E6 y E7, pero permite la replicación del virus. Entonces se forman y se liberan las partículas virales. ¿Qué pasa si se integra el genoma viral al genoma celular? Ya no está como un episoma, sino que está integrado al ADN. E2 ya no puede reprimir E6, E7, se produce entonces la transcripción de E5, E6, E7 con la síntesis de proteínas E5, E6, E7, y estas proteínas son encargadas de la transformación maligna. Aquí podemos ver cómo está integrado el ADN viral dentro del ADN celular. ¿Cómo funciona entonces el mecanismo de carcinogénesis asociado a estas proteínas? Cuando
la célula tiene el ADN dañado, se activa la proteína, la P53, que es una proteína supresora de tumores, que trata de reparar el ADN. Si el ADN no puede ser reparado, se produce entonces la apoptosis o la muerte de esa célula. También se produce la síntesis o induce la transcripción de la proteína P21, que frena el ciclo celular y no permite entonces que se produzca mitosis de esa célula. ¿Qué pasa con la proteína E6 del VPH? Esta proteína toma la P53, es degradada la P53 por ubiquitinas celulares, no se produce reparación del ADN, no hay apoptosis, no hay síntesis de P21 y el ciclo celular continúa de forma inmortal y se produce entonces la malignización de esta célula. Tenemos otra proteína que es la proteína de retinoblastoma que también funciona como una proteína supresora de tumores que normalmente inmoviliza el factor de transcripción E2F, que es el encargado de producir la ciclina D, que es una proteína importante en la fase S del ciclo. Como no se produce esta expresión genética, no se produce ciclina y la fase S del ciclo no se produce, que es la de síntesis de ADN, y no hay mitosis a nivel celular. ¿Qué pasa con la proteína E7 del VPH? Secuestra a la proteína de retinoblastoma, no se produce entonces la inhibición del factor de transcripción E2F y entonces se produce de forma incontrolada síntesis de ciclina, aumento de la fase S del ciclo celular e inmortalización de la célula. ¿Cuál es la historia natural del cáncer de cuello uterino? Ya les comenté que desde que se produce la infección por VPH hasta que se produce el cáncer de cuello uterino pueden pasar de 15 a 20 años, pero es un proceso que va por etapas. Aquí tenemos un cuello normal, puede haber una infección por VPH, aquí podemos ver unas lesiones a nivel cervical. Esta infección por VPH en el 80% de los casos regresa y remite, es decir, que volvemos al estado de cuello normal. La mayoría de las infecciones por VPH siguen este curso, esta remisión. ¿Qué pasa si se produce una infección por VPH de forma persistente? O se cronifica. Hay una progresión a lesión preinvasora, como podemos ver aquí, que todavía hay un porcentaje más pequeño de regresión a un cuello normal. Sin embargo, si hay otros cofactores, problemas inmunológicos, los cofactores asociados a cáncer de cuello uterino, como es la desnutrición, el tabaquismo, y entre otros, podemos ver que hay una progresión a lesión invasora y en este caso ya alcanzamos el punto de no retorno y ya no hay regresión posible y simplemente pues la paciente continúa el cáncer avanzado. Tenemos de 15 a 20 años para intervenir desde la lesión preinvasora para poder evitar que se produzca la progresión a la lesión invasora o cáncer in situ de cuello uterino. Importante recordar que la prevención del cáncer de cuello uterino comienza en la infancia con la vacunación contra VPH. Tenemos 3 vacunas, la tetravalente, que es profiláctica contra los tipos de alto riesgo 16 y 18 y bajo riesgo 6 y 10 y 11, la bivalente contra 16 y 18 y la nonavalente que previene la infección por 6 y 11 de bajo riesgo y por 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 de alto riesgo. La dosificación es 2 dosis cada una antes de los 14 años y 3 dosis después de los 14 años. En el 2020 fue aprobada la vacuna Secolin, que es una vacuna bivalente contra VPH 16 y 18, y actualmente están en fase 3 2 vacunas, una bivalente en China y otra tetravalente en la India. Vamos a hablar de la prevención secundaria, lo que es la pesquisa de lesiones preinvasoras. La pesquisa es una intervención sobre una población sana asintomática que no es para el diagnóstico de una enfermedad, sino para identificar qué personas tienen un alto riesgo de padecer. ¿Cuáles son los criterios para considerar que una enfermedad es susceptible de pesquisa? Debe tener consecuencias serias, el cáncer de cuello uterino las tiene,
Puede ser detectada antes de que sea sintomática. Recordemos que la mayoría de las lesiones preinvasoras de cáncer de cuello uterino no producen ningún tipo de síntomas. El tratamiento de este estado asintomático va a modificar de forma significativa el curso de la enfermedad. Si tratamos las lesiones preinvasoras, pues no va a suceder la lesión invasora o el cáncer de cuello uterino. El tratamiento de las personas con test positivo debe estar disponible y poder tener acceso a él. Esto es parte de lo que está planteando la OMS dentro de su estrategia para disminuir el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son las características de una prueba de pesquisa? Debe ser precisa, es decir, el resultado debe ser correcto, debe ser reproducible, es decir, que la repetición de la prueba siempre debe dar el mismo resultado. Debe ser barato, el sistema de salud puede costear la realización de la prueba a toda la población que debe ser evaluada, debe ser fácil de realizar, debe ser aceptable tanto por el paciente como por el proveedor de salud y debe ser segura, es decir, que su realización no debe conllevar ningún riesgo. Y por supuesto debe estar disponible para toda la población. El diagnóstico de las lesiones preinvasoras de cuello es lo que se define como la prevención secundaria en cáncer de cuello uterino. Tenemos varios programas de pesquisa disponibles, la pesquisa citológica, la pesquisa por visualización directa del cuello uterino después de aplicar ácido acético, la que está basada en pruebas de ADN, que son pruebas indirectas. Y por supuesto, el tratamiento adecuado de las lesiones preinvasoras forma parte importante de esta prevención secundaria. El objetivo de la pesquisa en cáncer de cuello uterino es detectar la mayor cantidad de lesiones precancerosas mientras se limita la morbilidad asociada a esta detección y tratamiento. Bueno, aquí tenemos varios métodos de pesquisa. Podemos ver la detección de ADN BPH, tiene una sensibilidad promedio de 86% con una especificidad de 89%. La muestra se obtiene y es enviada a un laboratorio de biología molecular donde se procesa y se obtiene el resultado. La toma de muestra es simple, se permite la autotoma, es decir, la paciente puede tomar ella misma la muestra sin menoscabar la información que vamos a obtener. El resultado es reproducible y si hay resultados in situ se puede ofrecer tratamiento de inmediato. Sin embargo, esto no es posible en la mayoría de los casos. Las limitaciones es que el equipamiento es especializado, su alto costo, es complejo el procesamiento, aunque en la medida que avanza la tecnología esto va a ser mucho más simple. Las pruebas disponibles no dan resultados inmediatos y por supuesto hay diferente sensibilidad según el tipo de prueba que utilicemos. Después tenemos la inspección visual con ácido acético con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 65%. Es un procedimiento realizado por un personal entrenado que observa el cuello después de aplicar ácido acético. Es un método simple y barato, los resultados están disponibles de forma inmediata, lo cual es ventajoso para ofrecer el tratamiento inmediato y los requerimientos son mínimos. Las limitaciones requieren entrenamiento de personal especializado. El resultado es altamente objetivo porque depende de lo que vea cada persona y no es útil en pacientes postmenopáusicos. Después tenemos la citología convencional con una sensibilidad de 55, pero con una mayor especificidad que las otras pruebas con un 96%. Se toma una muestra cervical, se fija una lámina y esa lámina posteriormente es teñida y evaluada por un citotecnólogo. Las ventajas es que la citología tiene una eficacia comprobada en el tiempo, ya lo vimos en el cronograma de prevención de cáncer de cuello uterino, que desde 1940 se ha utilizado y definitivamente ha disminuido la incidencia de cáncer de cuello uterino. Tiene un entrenamiento y mecanismos de control de calidad ya establecidos. Sin embargo, es un método difícil de introducir y mantener. Se requiere un sistema de manejo de información para alertar a la paciente del resultado. Hay que transportar muestras y resultados. Es necesario control de calidad continua en laboratorios. La interpretación de los resultados puede ser subjetiva porque depende del citotecnólogo y los resultados no están disponibles de forma inmediata, por lo que no se puede tratar inmediatamente a la paciente. La citología en base líquida tiene una sensibilidad y especificidad igual a la de la citología convencional, con la única ventaja que la muestra puede ser utilizada para diagnóstico molecular posterior. El mejor método de pesquisa es aquel para el cual se tienen los recursos humanos y financieros en un país
Es asequible a toda la población en riesgo y es aceptado por la población. Es esencial lograr la mayor cobertura de seguimiento de pacientes con citología alterada en el caso de utilizar citología. ¿Cómo es la pesquisa cervical con BPH? Hay que recordar que el BPH 16 causa la mitad de los casos de cáncer de cuello uterino y es el tipo más carcinogénico. Es el más frecuente en pacientes sin lesiones y con alteraciones leves. Esto es una desventaja. Es el más persistente, el que está más asociado a infección persistente por BPH. Es el más frecuente en otros tipos de cáncer. Es importante recordar que la infección por VPH no es una enfermedad en sí, sino las lesiones que están asociadas en el contexto de la prevención de cáncer de cuello uterino. Nosotros no tratamos virus, debemos tratar lesiones asociadas a virus. En un trabajo que realizamos en Venezuela, realizando tipificación de VPH para ver cuáles eran los tipos más frecuentes asociados a cáncer de cuello uterino, encontramos que el 78% de los tipos asociados a cáncer de cuello uterino en Venezuela son 16 y 18, y a lesiones de alto grado como NIC3, el 70% están asociados a 16 y 18. Es decir, que el objetivo de la pesquisa debe ser estos dos tipos de alto riesgo, pues son los más frecuentes. La detección de BPH tiene una sensibilidad 30-40% mayor que la citología para diagnosticar lesiones más graves de NIC2 o más graves. Permite extender los intervalos de pesquisa porque desde que se produce la infección hasta que se produce la lesión pueden pasar varios años y esto permite aumentar estos intervalos. Es una prueba objetiva que tiene alta reproducibilidad. Cuando se utiliza como prueba de pesquisa primaria, provee un 60-70% de protección adicional contra cáncer cervical invasor y lesiones glandulares. ¿Cuáles son las pruebas de BPH disponibles? Tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas que detectan ADN y las pruebas que detectan ARN. Dentro de las pruebas que detectan ADN tenemos la prueba directa, es decir, que detecta el genoma viral sin amplificarlo, y entre ellas tenemos el Hybrid Capture 2 y el CARE HPV Test. Después tenemos las pruebas de amplificación que utilizan diferentes primers para amplificar una fracción del virus que necesitamos identificar de alto riesgo. Y tenemos las pruebas de amplificación y genotipificación, es decir, no solamente amplifican este ADN y lo reconocen, sino que identifican tipos de alto riesgo 16-18 o, por ejemplo, el INOLIPA reconoce 14 tipos de alto riesgo. Después tenemos las pruebas de ARN que amplifican el ARN que codifica para las proteínas G6 y G7. Aquí hay dos tipos, el Aptima y el PRETEC. Y después tenemos los anticuerpos monoclonales contra la proteína E6 que identifican de forma más sensible ya las lesiones preinvasoras. Son pruebas un poquito más directas que la detección de ADN. ¿En qué consiste la captura híbrida? Bueno, tenemos unos ARN, unas sondas de ARN que se unen al ADN objetivo y generan entonces estos híbridos ADN-ARN que se unen a una superficie sólida por la captura de unos anticuerpos específicos contra estos híbridos. Después se produce entonces una amplificación de la señal con unos anticuerpos conjugados que reaccionan ante la fosfatasa alcalina, y esta señal puede amplificarse al menos 3000 veces y permite entonces identificar la presencia del virus, del ADN viral. La reacción en cadena polimerasa se produce una separación de las hebras a través de un termociclador, se aumenta la temperatura, se separan las hebras, posteriormente se baja la temperatura para que se una el cebador o primer. Este cebador se une a la polimerasa, se une a este cebador y favorece entonces una copia del ADN que queremos reconocer. Se produce un ADN complementario que es amplificado muchas veces y produce muchas copias de este ADN. Esto permite entonces identificar la presencia del ADN del virus que estamos evaluando. Y para identificar o genotipificar se puede utilizar, por ejemplo, una tira de nitrocelulosa donde se unen
este amplificado, este ADN amplificado, se une e igual con fosfatasa alcalina se produce un color que permite identificar, dependiendo de donde se haya unido en la tira de nitrocelulosa, permite identificar los tipos virales de alto riesgo. ¿Cómo hacemos con la detección de ARN? Aquí podemos ver que al inicio, como vimos en la historia natural del cáncer cervical, se produce entonces la infección por VPH. Aquí es útil entonces el reconocimiento del ADN de la infección viral con estas pruebas que detectan ADN. A medida que avanza la lesión se produce entonces la síntesis, como vimos con la integración del ADN viral dentro del ADN celular, se produce entonces la síntesis de ARN para las proteínas G6 y G7. Es aquí donde las pruebas para detectar ARN son valiosas y son más sensibles para detectar lesiones preinvasoras. Y también las pruebas que detectan la proteína E6 ya en esta fase donde se produce entonces la transcripción de esta proteína. ¿Cuáles son las limitaciones de la prueba de detección de VPH? Tiene una baja especificidad para detectar nictos más en mujeres jóvenes. Son pruebas complejas, tienen alto costo, no detecta lesión, esto es importante tenerlo claro, es una medida indirecta. Detecta infección por VPH, pero no necesariamente esa infección por VPH va a significar que tiene una lesión preinvasora. No predice si la infección es persistente o no, o si va a progresar a una lesión maligna. Entonces, tenemos varios modelos de pesquisa cervical. Aquí tenemos el modelo de pesquisa cervical que utilizamos en Venezuela, que es el de citología con una población objetivo entre 25 y 64 años, y tenemos varias opciones. Citología insatisfactoria, repetimos a los 3 meses, sin anormalidad, hacemos control citológico cada 3 años, y si hay células epiteliales anormales, si es carcinoma, de una vez se refiere a patología cervical, y si es de alto grado o ASCUS también. Si la paciente presenta un LIE de bajo grado o un ASCUS, se puede tratar la infección y hacer un control citológico al año. Si persisten las anormalidades celulares, se envía a la paciente a consulta de patología cervical para realizar una colposcopia y si el control anual es normal, la paciente pasa su control citológico cada 3 años. También podemos tener el modelo de prueba de VPH refleja. En estas pacientes, normalmente entre 21 y 65 años, se hace citología. Si el resultado de la citología es un LIE de alto grado, la paciente es referida a colposcopia más curetaje endocervical. Si la paciente resulta un ASC-H o un LIE de bajo grado, se refiere a colposcopia y dependiendo del resultado de la colposcopia se hace el tratamiento adecuado. Pero si resulta un ASCUS, se le realiza una prueba de VPH refleja. Si el VPH de la prueba da positivo, la paciente se refiere a colposcopia. Si da negativa, pasa su control regular cada 3 años. Después tenemos la prueba la pesquisa con prueba simultánea o post-test. En este caso, en este modelo de pesquisa, se hace citología y VPH al mismo tiempo. Si la citología es positiva y el VPH es positivo, la paciente es referida a colposcopia para un diagnóstico y tratamiento. Si la paciente tiene una citología y un VPH negativo, se realiza un cotest en 5 años. Si la citología es negativa, pero el VPH es positivo, se puede repetir el cotest en 1 año. Si el cotest es negativo, en 5 años repetimos el cotest, o se puede referir también a la colposcopia para una evaluación más exhaustiva. Esta paciente también se le puede hacer una genotipificación y si es positiva para 16 y 18, negativa, se hace el cotest en 1 año y si es positiva es referida a colposcopia para realización de biopsia y posterior tratamiento. Después tenemos una prueba de pesquisa primaria con VPH. El estudio ASTINA es el estudio donde se estableció la posibilidad de hacer la prueba de VPH como pesquisa primaria. Esta prueba COVAS identifica la presencia del VPH y además identifica 14 tipos de VPH de alto riesgo, 16 y 18 de forma individual y los otros 12 tipos de forma conjunta.
Entonces aquí podemos tener varios resultados. Si sale negativo, la paciente se hace un control en 3 a 5 años. Si la paciente da positiva para 16 o 18, se refiere inmediatamente a colposcopia. Pero si da positiva solo para los otros 12 tipos, se le realiza una citología que de resultar negativa, la paciente se le hace un nuevo control en un año y si resulta ASCUS o más, es referida a colposcopia para evaluación y realización de biopsia. Después tenemos lo que son los marcadores de progresión. Tenemos el P16, que es un inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina, que aumenta su expresión durante la desregulación del ciclo celular por parte de la proteína E7. Ki-67 también es un marcador de proliferación celular. Se puede hacer en citología una tinción simultánea por inmunistoquímica con estos dos marcadores y se ha visto que hay una alta correlación de lesiones NIC2 más producidas por VPH 16 y 18 o lesiones que por esta tinción sabemos que van a progresar a alto grado. Podía predecir progresión de enfermedad. De ahí la importancia de poder utilizar esto. De hecho, según la nueva nomenclatura del Colegio de Patólogos, para distinguir un NIC2 y considerarlo de alto riesgo, debe estar positivo para P16. Si está negativo, se considera como una lesión de bajo riesgo. Aquí podemos ver entonces, en este mismo esquema de progresión de la historia natural del cáncer cervical, como tenemos un VPH negativo, la paciente puede infectarse por VPH, recordemos, infección transitoria, el 80% se recupera o revierte completamente. Aquí la paciente puede estar positiva. La mayoría de las pacientes por debajo de 30 años están en la etapa de infección transitoria. Por eso es que la prueba de infección por VPH o detección de ADN VPH se hace por encima de los 30 años, donde es menos probable que la paciente esté en infección transitoria, sino que está en infección persistente. Ya cuando hay lesiones de bajo grado, ya comienzan las atipias celulares, la citología comienza a tener más sensibilidad, aunque todavía hay posibilidad de regresión, y ya cuando tenemos citología positiva con marcadores de progresión positivos, la paciente debe ser tratada porque la probabilidad de regresión es muchísimo menor. Este es el objetivo de la pesquisa preventiva para cáncer de cuello uterino, porque el objetivo del tratamiento son las lesiones de alto grado preinvasoras. ¿Cómo podemos aplicar las pruebas de VPH? En este contexto y en otros contextos. Se puede utilizar para el triaje de alteraciones citológicas de bajo grado, ya lo vimos en las pacientes que presentan resultado de citología ASCUS. En estratificación de riesgo en conjunto con citología, si es positiva la detección de VPH de alto riesgo. Evaluación de una infección persistente por VPH de alto riesgo se puede utilizar para el seguimiento después del tratamiento de las lesiones de alto grado. Se puede utilizar la autotoma para detección de VPH en áreas de bajos recursos. Es muy útil aplicar esta prueba. Y para supervisión epidemiológica en monitoreo y planificación en salud. Como podemos ver, ha habido un cambio de paradigma de citología, de realizar citología a realizar detección por VPH de forma primaria, de realizar citologías en pacientes con VPH positivo y realizar directamente colposcopia en pacientes donde identificamos 16 o 18 en la genotipificación. Resumiendo, vamos a entender cómo funciona entonces la pesquisa. Es importante ver que no es, las pruebas de pesquisa no son diagnósticas, sino que son filtros para identificar qué pacientes deben ser diagnosticadas y tratadas. Aquí tenemos las mujeres entre 30 y 65 años y ahí le aplicamos un primer filtro que sería la detección de VPH. Vamos a tener un pequeño grupo de pacientes con VPH positivo. Estas pacientes con VPH positivo le realizamos un segundo filtro que puede ser la citología o la colposcopia. Y vamos entonces a identificar qué pacientes pudieran tener lesiones preinvasivas y pueden ser susceptibles de tratamiento. Posteriormente, a estas pacientes que pudieran tener lesiones preinvasivas le aplicamos otro filtro que es la biopsia de la lesión cervical dirigida por colposcopia y ahí vamos a identificar las pacientes que tienen NIC2-3 o lesiones de alto grado que son las que debemos realmente tratar y son el objetivo de esta pesquisa.
Regresamos entonces a lo que es la estrategia global para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud establece que la incidencia del cáncer de cuello uterino debe ser menor de 4 por 100.000 mujeres año para que deje de ser un problema de salud pública. Para eso se establecieron modelos matemáticos. Se debe lograr una meta de 90, 70, 90 para el 2030. 90% de niñas completamente vacunadas antes de los 15 años, 70% de mujeres pesquisadas con una prueba de alto rendimiento a los 35 y a los 45 años, es decir, al menos 2 veces en la vida, y 90% de las mujeres con diagnóstico de lesiones preinvasivas e invasivas tratadas. Si esta meta se logra para 2030, va a haber una disminución de la incidencia del cáncer cervical de un 42% para el 2045 y de un 92% para el 2120. Igualmente, para el 2045 se van a evitar aproximadamente 14 millones de muertes por cáncer de cuello uterino y para el 2120 62 millones. En conclusión, la prevención del cáncer de cuello uterino debe incluir la tríada vacunación contra VPH, pesquisa con pruebas sensibles y tratamiento de pacientes con lesiones preinvasoras. Las pruebas de VPH son las más sensibles para detectar NIC2+ en mujeres mayores de 30 años. En menores de 30 años solo se van a detectar probablemente infecciones transitorias y no son útiles. La genotipificación de VPH permite evaluar el riesgo de NIC2+ cuando una prueba de VPH es positiva. La tendencia es a utilizar citología como prueba de segundo nivel. Esto significa un cambio de paradigma, utilizar pesquisa primaria con VPH y posteriormente citología. La Organización Mundial de la Salud recomienda 90% de vacunación, 70% de pesquisa, 90% de tratamiento para el 2030 y así lograr la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública para el año 2120. El mejor modelo de prevención es aquel que genera la menor molestia a la paciente, detecta a la mujer con lesión y es sostenible en el tiempo y garantiza el acceso a la mayor cantidad de mujeres. Esto redundará en una disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. Hay que recordar que el cáncer de cuello uterino es prevenible. Feliz día.